Hoy preparamos miel sobre hojuelas, un plato típico de los pueblos de La Mancha en Semana Santa. Aquí tenemos los ingredientes para la receta de hoy. Como veis, son unos ingredientes súper sencillos que las cantidades no os las puedo decir ahora porque no se hace por gramos como siempre. Tiene una medida un tanto especial. Entonces, ahora os digo los ingredientes y según vayamos haciendo la receta, os voy diciendo las cantidades. Entonces tenemos harina común, licor de anís, miel, huevo, aceite de oliva. Aquí, aunque parece que no hay nada, hay unas gotas de vinagre de manzana, una pizca de sal y ahora, opcional, pero que le da mucho gusto, vamos a tener una naranja para usar de la naranja dos partes, la piel por un lado y el zumo por otro, y unos poquitos granos de anís. Y por último, aceite de girasol para freír. Nos vamos a elaborar la receta. Comenzamos con la preparación de la receta, para lo cual lo primero que vamos a hacer es coger el huevo y por la parte más estrecha le vamos a abrir, a ver si sale, que esto con cuidadito. Le abrimos una tapita y echamos el huevo. Y ahora esta va a ser la medida que vamos a usar para el resto de las cantidades. Vamos a abrir la botella de anís y vamos a echar el anís. Una medida de huevo entera. Ahora el aceite de oliva. Otra medida de huevo entera. Ahora las 4 o 5 gotas de vinagre. La pizquita de sal. Justo una pizquina. Y vamos a batir bien todo esto. Vamos a coger un mortero y vamos a incorporar los granos de anís. Como ya os dije, esto es opcional, pero claro, vamos a enriquecer un poquito la receta. La receta tradicional, la que se hace en los pueblos de La Mancha, algunas llevan anises, otras no. Cuando ya lo tenemos hecho más o menos polvito, se lo incorporamos. El otro de mi toque es poner un poquito de ralladura de naranja. Y mezclamos bien. Ahora vamos a ir incorporando la harina. La harina entre 125 y 150 gramos. Me quedo mezclando la harina poco a poco. ¿Veis? Mientras se va añadiendo harina, se va espesando. Si veis que pega un poquito, como ahora, añadís en el fondo un poquito más de harina en lo que amasáis para que admita un poquito más. Porque la masa no se tiene que pegar nada. Ya, sí que ya no pega nada. Ni se agarra al fondo ni nada. Ahora está perfecta. Al final he usado 200-210 gramos de harina para un único huevo y las medidas de líquido que daba el huevo. Por eso es un poco a ojo porque la harina te la va a ir pidiendo.
porque cada huevo tiene su tamaño, su yema, tal. Este era un huevo de tamaño L. En este punto dejamos reposar la masa unos 15 minutos. Ya solo nos queda estirar la masa. Vamos a espolvorear un poquito de harina en la mesa de trabajo, en el rodillo, y vamos a ir cogiendo porciones de masa. Aquí, según queráis lo grande que queráis las hojuelas. Tiene que ser una masa muy finita. La podéis estirar o bien con rodillo o bien con las máquinas de hacer pasta si tenéis. Mirad qué finitas son. Y las vamos a ir dejando en un plato un poquito enharinado. Así. Y vamos a hacer otra. Y así vamos a ir estirando nuestras hojuelas. Bueno, tengo abundante aceite de girasol, muy importante, de girasol, calentando. Y aquí he sacado unas pocas pieles de naranja, también para aromatizar el aceite de girasol. El aceite está un pelín frío, la segunda tanda se hará más rápido. Tienen que quedar doraditas. Mira, cuando ya tiene un color dorado, empieza a dorar, es cuando las vamos a sacar. Las sacamos a escurrir bien en papel de cocina. Y ahora que ya el aceite le tenemos otra vez, le ponemos otra piel de naranja. Ahora sí está bien caliente el aceite, como podemos ver. Esta la vamos a sacar ya. Y así seguimos friendo todas las hojuelas. Vale, las hojuelas las podemos servir una vez fritas con azúcar y canela, con miel solo, o como en esta ocasión que vamos a aligerar un poco la miel con una cucharadita de anís y un poquito de zumo de naranja. Vamos a remover para que no quede una miel tan espesa. Aquí podéis usar la miel de vuestra preferencia. Esto le va a dar un toque. Si ya habíamos enriquecido las hojuelas, enriqueciendo así la miel queda delicioso. Bien mezclado. Un pelín más para hacerlo como un sirope. Por supuesto, si lo van a comer niños, pues el anís, en este caso, como ya no se va a freír ni nada, pues no se lo añadiríamos, claro, sería solo la miel y el zumo de naranja. ¿Ves? Hasta que coge esta textura, así como de sirope. ¿Vale? Y ahora es cuestión de ir bañando las hojuelas con nuestro sirope. Así vamos a ir haciendo con todas. Las hojuelas, como veis, no han quedado, esta es la última, nada grasienta, no brillan. Apenas manchan los dedos de grasa. Y el brillo se lo damos con la miel sobre hojuelas.
Y así con todas. Para ir aprovechando la miel que va cayendo, lo que hacemos es, vamos mojando una y lo que escurre que caiga en una, que lo que queremos es que vaya la miel a todas las partes de la hojuela. Entonces que vaya cayendo la miel en una que no tenga, y así se aprovecha mejor en la miel, el sirope. Cuanto más finita es la masa, esta es más gordita, más se infla la hojuela. Esta fue la primera que la hice demasiado fina y se ha inflado mucho. Las otras no las hice tan finitas y no se me han inflado tanto. Y por eso la expresión miel sobre hojuelas, porque las hojuelas al principio se hacían fritas y luego, que ya por sí solas fritas están buenas, se bañaban en azúcar y canela. Cuando se empezaron a hacer con la miel, pues era una expresión de más rico todavía. Por eso la expresión de hoy en día de miel sobre hojuelas, la utilizamos cuando queremos decir algo que es bueno, pero que todavía lo hemos mejorado más, como diciendo más bueno todavía. Vamos al cine, genial. Pues vamos al cine y después nos vamos a cenar. Pues miel sobre hojuelas. Ahí está la expresión. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado como siempre y os animéis a hacerlas, porque os garantizo que están estupendas. Y la verdad que no lleva tanto trabajo. Podéis hacer la masa en robot o a mano, como queráis. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis, que igual os sorprendo. ¡Chao!